Le agradecemos al ingeniero Roberto Luque, ministro, casi le digo de Energía, ministro de Obras Públicas, hasta hace poco ministro de Energía, que nos acompaña hoy en vivo en Un Café con J. Ministro, más allá de evaluar el tema de lo que tiene que hacerse o lo que se ha hecho en materia de obras públicas, ya acabamos de informar de la habilitación de un puente Bailey en Cañar, si no estoy mal, en la Troncal, que eso es una noticia importante. Lo que usted conversó, declaró hace un par de días con el periodista Carlos Vera respecto de la llegada de la barcaza, ha dejado algunas dudas flotando. Es la verdad, flotando como la barcaza. La pregunta es, ¿cómo se hizo el proceso? ¿Cómo se inició el proceso? ¿Fue una licitación? ¿Fue un contrato de emergencia? Para que esa barcaza llegue tan pronto al Ecuador. Y primero que nada, Omar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y muy aparte de eso, yo creo que las declaraciones que dieron de Carlos Vera efectivamente han generado polémica y se han malinterpretado y este espacio es muy bueno. Vi su mensaje en X también, Omar. Es muy bueno para, conforme a la línea que hemos tenido, y usted ha visto una línea de comunicación transparente, directa y frontal y dando la cara, hacerlo en esta ocasión y poner los puntos sobre las IES si se quiere. Lo primero que tenemos que entender es el contexto de la crisis cuando llegamos al ministerio. Cuando llegamos al ministerio se declaró la emergencia a través de un acuerdo ministerial y luego el estado de excepción en el sector energético el presidente. Y en función de eso, nosotros como tomadores de decisiones y en el contexto de una crisis energética con apagones de 8 horas, teníamos que velar por dos aspectos que eran fundamentales: plazo y precio. La gente quiere que le resolvamos el problema al menor precio. En función de eso, nosotros agarramos todas las propuestas que habían llegado, no solo al Ministerio de Energía y Minas, sino también a la empresa eléctrica de Quito, que en noviembre del año pasado había estado haciendo un proceso de contratación de energía. Y revisamos, y lo primero que nos dimos cuenta es que había muchos proveedores que decían que eran dueños de equipos que no necesariamente eran dueños, por un lado. Y por otro lado, la versatilidad de un barco generador es que puede estar en menor tiempo. Entonces había cierta gente que decía que teníamos que contratar casi que 400 megavatios en barcazas. No, en barcazas. Entonces, lo primero que nosotros hicimos es, un concepto fundamental es saber si es que es mejor comprar energía o alquilar energía. Y la respuesta es sencilla. Preferimos comprar porque esa energía nos queda permanente en el tiempo y minimizar el alquiler. Número uno. La compra de energía, lo mejor y lo más barato es comprarla en sitios en donde técnicamente tengamos espacio y que estén cerca del sistema interconectado. ¿Cuáles son esos sitios? Las centrales generadoras actuales. Y en función de eso hicimos todo un análisis técnico para determinar dónde, en qué sitios podíamos instalar nueva energía y que el sistema, la infraestructura eléctrica soporte esa nueva energía. Así determinamos que podíamos colocar casi 300 a 330 megavatios en estaciones de Salitral, Quevedo, Esmeraldas y Santa Elena. Y así disminuimos los megavatios que podríamos alquilar. De ahí dijimos, ¿por qué vamos a alquilar una barcaza? Mejor compremos una barcaza. Me fui a República Dominicana, una barcaza que muchas empresas la estaban ofertando para alquiler. No, yo me fui a ver porque ellos solo la quieren vender. Una muy buena barcaza, digamos un barco generador grande. Y esto es importante recalcar, ¿no? La barcaza es el término que usamos para lo que antiguamente, cuando había muchos temas de corrupción en el tema de las barcazas, una gabarra con generadores. Hoy es un barco generador de primera con ciclo combinado y sí, inmensos, son enormes. Entonces, en este barco generador realmente trabajan 17 personas del extranjero con generadores Barcila de primera. Pero para ejecutar eso de ahí, en los tiempos que necesitábamos, yo tenía que hacer 3 contratos. El de compra de la barcaza, el de la infraestructura portuaria para atracar la barcaza y aparte, y el contrato de operación y mantenimiento. Entonces, eso complicaba el tema de la compra. ¿Cuántos megavatios costaba, se generaban? Eso costaba cerca de 100 millones, 106 megavatios solo la compra. La barcaza, Y de ahí el problema es que teníamos una cotización de 5 a 6 millones para la estructura portuaria en plazos de 8 meses. Entonces eso limitaba en tiempo el tema. Entonces de ahí decidimos, bueno, busquemos alquiler. ¿Y cuál es el problema en el alquiler? Primero, proveedores que vienen a ofrecer la misma barcaza. Entonces,
Lamentablemente es un mundo en donde hay muy pocos equipos. Entonces tenemos identificado la Estrella de Mar, que es la que yo fui a ver a República Dominicana. Tenemos identificada la Daewoo, un nombre medio extraño, que está en Nueva Jersey, pero que fue fabricada en 1971, que no se ha utilizado y que son de 160 megavatios. Y aquí viene un tema importante. A medida que aumentan los megavatios, en teoría es mejor, pero aumenta el precio por el que uno va a pagar en un plazo determinado. Y ese es otro tema que tuvimos que ver, el plazo. Al inicio estábamos hablando de 3, 5 años, lo que ellos querían hacer. Si al mínimo yo tengo que ir por 3, 2 años. Y nosotros lo limitamos a 1 año y medio porque la idea no es vivir de este tema, porque es plata, recursos que se van y luego... Entonces, en ese sentido, hicimos todo, esto es el due diligence, ¿ya? Porque hasta ahora no hemos hecho nada. Y en el contexto de esa emergencia, nosotros pudimos decir, contratamos directamente este tema. Pero nosotros igual decidimos hacer un proceso de selección, una licitación que empezó a finales de junio, en donde una cosa importante y determinante fue que el sistema del barco generador que venga tenga anclaje propio, para evitarnos hacer infraestructura portuaria que toma tiempo y que cuesta recursos. No va a haber necesidad absolutamente de esa inversión. La única infraestructura que se va a hacer adicional es infraestructura eléctrica, porque evidentemente se tiene que conectar al sistema interconectado. Entonces, en ese contexto, cuando se puso esos condicionamientos, participaron 2 oferentes. O sea, ya se retiraron 15, porque eran 17, creo. En total, cuando yo me refería a 17, fueron 17 ofertas de manifestaciones de interés que nos llegaban. Nosotros ni siquiera tuvimos que llamar, nos llegaban, pero siempre veíamos que era o la Estrella de Mar, que yo la fui a ver y que está a la venta y no se la podía alquilar, al menos que alguien la compre, venga a hacer su puerto y venga a contratar gente para hacer eso ahí. En los tiempos iba a ser difícil. Entonces, ¿cuántos oferentes sí presentaron documentación? Presentaron 2 oferentes, pero uno puso para la venta y nosotros no estábamos queriendo comprar. Identificamos que eran las mismas 2 barcazas de New Jersey, las de 160 megavatios de 1971, porque lo ponen en el texto. En cambio, Car Power Ship sí dijo para hacer... Car Power Ship puso con anclaje propio. Ahora, cuando fue la entrevista, nosotros ya sabíamos esta información de que habían estos 2 oferentes, uno alquilado y eso de ahí. Y unos días antes, y esto lo tengo que decir arbitrariamente e independientemente, el proveedor hizo llegar información al Ministerio de Energía y Minas que él había emprendido viaje hacia América, con destino a Ecuador. ¿Desde nosotros de Turquía. Desde Turquía, viniendo desde Turquía. De Turquía. Entonces, a nosotros nos sorprendió. Y evidentemente dijimos, esto es a su riesgo. O sea, el día de mañana algo pasa, se cae y eso se queda en el Atlántico flotando, digamos. No está ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso habrá sido hace 15 días, 10 días. Pero llegar de Turquía hasta acá en 15 días es imposible. No, pero eso ya había pasado hace algunos días, sí. La información esta que tuvimos, ¿no? Ya. Ahora bien, entonces... Se trata de que ya habían conversado con los proveedores creo que es desde el tiempo del excelente Uquilla de Petroecuador. A ver, nosotros encontramos una... Sí, yo tengo ciertas ofertas recibidas y esto cabe recalcar. Todas las ofertas que tenemos en noviembre tienen precios de 18 a 25 centavos el kilovatio hora. Hoy estamos en 13 a 15 aproximadamente. Esta barcaza, incluyendo combustible, ¿a qué precio les va a vender la energía? Bueno, tenemos más o menos. Tenemos 14 centavos ya incluyendo combustible. ¿Y el combustible quién lo pone? ¿Ellos? No, el gobierno. Sí, correcto. Y es el búnker, que es el que somos excedentarios. Ya, entonces es un poco más alto. No, ya incluyendo ahí. Yo el precio que ya le estoy poniendo. Bueno, a mí lo que me interesa es lo que cuesta todo, no necesariamente lo que se le paga. ¿Cuándo llega la barcaza? Disculpe, ya está en aguas nacionales. La barcaza entiendo que está por Panamá, pero nosotros en realidad, yo dije en el programa con Carlos Vera, yo dije la verdad. Está viniendo. En realidad, a mí no me interesa que llegue tan rápido, porque yo estoy construyendo esta infraestructura eléctrica a través va a llegar a las esclusas, ¿no? Sí, va a llegar a las esclusas, por un lado, y por otro lado el contrato no está firmado. Claro. Entonces, yo les estaba diciendo... A ver, eso es lo que yo siento que es el key de todos, ministro. A ver, ¿cómo le hacemos creer a la gente de que una empresa va a arriesgar millones de dólares? Porque esta movilización, bueno, cientos de miles de dólares, por no poner millones de dólares. ¿Cómo le hacemos creer a la gente que de la nada una empresa le dio el patriotismo, no sé, se pusieron full nobles con el Ecuador y vienen desde Turquía arriesgándose todo, cruzando el canal de Panamá para llegar al Ecuador sin un contrato firmado? ¿Cómo le hacemos creer eso a la gente?
Mire, yo prefiero decir la verdad a mentir para ganar credibilidad. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, un tema que es importante ¿Y saber, si no se firma el contrato, qué hacemos? Digamos, si no se firma el contrato es malo para el Ecuador porque nos quedamos sin megavatios que los tendremos que conseguir por otro lado. No va a dejar de trabajar. No, ese es el otro tema. Yo creo que también ellos el riesgo lo toman porque saben lo que se viene y clientes van a tener. En abril hubo muchas pretensiones y en realidad se estuvo peleando mucha generación entre varios países y yo creo que lo mismo va a ocurrir. No es un tema en donde quizás ellos están viendo que están avanzando acá más, pero en efecto puede ser perfectamente que eso se quede o en República Dominicana o en Cuba o en Colombia, porque allá también va a haber. Entonces yo no creo que el riesgo lo están tomando por Ecuador, sino que lo están tomando porque en la región ven el potencial de que se vaya a necesitar. ¿Cuánto cuesta mover desde Turquía acá una barcaza? Yo no sé, la verdad. Le mentiría si le digo un número. Oiga, ministro, la barcaza va a estar 18 meses. Eso es importante, porque finalmente toda esta gente decía, no, mínimo 2, 3 años, y nosotros, y eso fue una decisión del presidente, máximo 18 meses. Máximo. Porque aquí, y justo a eso viene la pregunta. En los meses del estiaje, que es donde se la necesita, ahí estará produciendo. Y el resto del tiempo, ¿qué va a pasar con la barcaza? Porque vamos a ponerlo así, en fácil. Medio año va a estar la barcaza vendiéndonos energía. ¿Y el otro medio año qué va a hacer ahí la barcaza? Bueno, a ver, el sistema interconectado siempre está, digamos, tenemos que partir de que tenemos un déficit general. Ese déficit, y yo siempre soy cuidadoso en decir esto de aquí, no es un tema que es constante, es variable en el tiempo. Depende mucho de la oferta y de la magnitud del posible estiaje que tengamos. Ahora, recordemos lo que ocurrió en el fenómeno del Niño, que se supone que había la predicción de que iba a ser catastrófico en temas de intensidad de lluvia en precipitaciones y terminó no siendo así. Entonces las proyecciones que nosotros hemos hecho es con consideraciones bajas de estiaje, digamos, bajas hidrológicas, y en función de eso el barco generador, que quiero ponerlo en contexto, y mucho se está hablando del tema de la barcaza, pero es el 25% de la generación nueva que estamos contrayendo. Es el 10% de lo que genera Coca-Cola. Estamos limitando, y esa fue la primera buena decisión, limitando al mínimo lo que se contrate con barco generador por alquiler. Es lo que más ruido está generando, pero es lo que más hemos limitado de hacer. Al principio teníamos ofertas, se las puedo enseñar aquí. Tenemos ofertas de 300 megas. Había gente que quería ponernos hasta 400 megas en barcazas. Claro. Entonces, en función de eso, nosotros lo que tratamos de hacer es el trabajo responsable y correcto. Trabajemos la mayoría de contratación que nos va a quedar permanente para siempre. Claro. Y solo lo mínimo en barcazas, porque es más rápido, sobre todo si no hay que construir infraestructura civil y puede llegar para agosto. Lo que el gobierno está, digamos, habilitando son más o menos 430 megavatios. Ok. El resto... fuera de 200 megas que pusimos en operación, que estaban indisponibles en las termoeléctricas, fuera de que el primer trimestre del próximo año ya está Toachi Pilatón finalmente, porque ya llegamos a un acuerdo, y bueno, pues... Ahora, los equipos que van a habilitar en Salital, Santa Elena, que usted mencionaba, Esmeralda, ¿son los que tenían en el Oriente y los están movilizando o son otros? No, es nueva contratación permanente. ¿Qué es lo que hicimos? Si hoy tengo yo una planta de generación que tiene toda esta área y aquí tengo un área que también es terreno nuestro y el sistema interconectado ya está conectado a esta planta, en esta área determinamos cuántos generadores podrían entrar, hicimos términos de referencia para que alguien nos diga cuánto nos cobra contratar la construcción de esta infraestructura, así como la provisión de equipos para generar, diga usted, 100 megavatios. Entonces, ¿y cuánto tiempo lo hace? No es que están trayendo las que están en el Oriente. No. Es nueva generación. No, nueva generación, porque esa del Oriente está atendiendo a Petro, que es uno de los grandes consumidores. Oye, una pregunta antes de continuar, Omar, que lo estoy interrumpiendo mucho en realidad. Si estaba en un proceso de emergencia, ¿por qué no? Suena como tosco, abusivo lo que voy a decir, pero podían haber contratado así a dedo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, a ver... Primero que nada hay que entender de que en este tipo de compras de equipos las cosas no son inmediatamente. Entonces nosotros sí queríamos tener redundancia para poder elegir algo que sepamos que existan generadores. Yo fui a ver... ¿Qué es eso, la redundancia? Que haya redundancia de oferentes para poder decidir. Nosotros sabíamos de ciertos equipos que estaban, pero también llueven los intermediarios que te dicen yo soy dueño de los equipos del Líbano, por ejemplo. Los equipos del Líbano son los famosos, nos mandaban videos a cada rato de los equipos del Líbano, pero resulta que tenemos 4 oferentes que nos ofertaban los mismos equipos.
Entonces nosotros teníamos que Son identificar los lobistas, eso. Sí, pero también teníamos que ser responsables y transparentes para ver si es que se sumaba alguna oferta que nosotros no hayamos detectado y que sea buena. Entonces, en ese sentido, preferimos abrir el abanico a diferentes oferentes, sabiendo que lo que estábamos pidiendo es algo que se podría concretar, que sí habían equipos. Oiga, ustedes se han asegurado, ministro, en su momento, Petroecuador también, de que esta empresa es absolutamente seria, porque he tenido un par de incidentes grandes en ¿Qué África. tiempo operativa tiene esa barcaza, por ejemplo? ¿Cuántos años tiene de vida la operativa? Le agradezco la pregunta, porque justamente dos o tres había de países a los que proveyó servicios en África. Sí. Ustedes ya se aseguraron de que eso no pase primero acá. que nada, yo cuando visité República Dominicana, ellos quisieron que yo vaya a ver la barcaza que ellos tienen en República Dominicana y yo no fui porque fui a ver la de compra, porque en ese entonces, hablando del concepto de alquiler y compra, nosotros teníamos la intención realmente de comprar. Y esa era nuestra primera opción. Pero la pregunta que usted hace es clave porque yo pregunté exactamente lo mismo. Los dos oferentes, ¿no? Que están ofreciendo. Es una barcaza nueva la que viene. Totalmente nueva. Los equipos son nuevos. No sé si el barco sea nuevo, pero los equipos de generación. La generación es nueva, es 0 kilómetros, lo cual es bueno. Pero, a ver, yo escuché de los temas de África y el propio Carlos Vera me hizo conocer que en Cuba habían tenido ciertos problemas, pero es una empresa, de lo que yo he visto, de las barcazas que nos han ofertado, es de las más serias, porque las otras no apareció el dueño nunca. Todos me dijeron que eran dueños de las barcazas de New Jersey, pero ninguno realmente es el dueño, que yo sepa, digamos, de los que a mí me la han ofertado. Entonces, más que sea, esta gente vino... O sea, es totalmente nueva. A ver, la de Car Power Ship. La generación. O sea, el equipo de generación. Yo pregunté también el casco, la barcaza, si es nueva, pero me dijeron que los equipos de generación son nuevos. A ver, no, y aún ahí sí es más arriesgado todavía lo que está haciendo, ¿no? Porque es un equipo totalmente nuevo. No, pues eso fresco, es mejor, ¿no? No, pues eso es mejor. No, claro, pero me refiero a la parte empresarial, ¿no? Arriesgarse a venir desde Turquía ellos, sin venir con un contrato, ¿no? Sí. Ahora, ellos sí, definitivamente que sí. Y ellos saben, porque nosotros hicimos saber esto de aquí. ¿Y cuándo se da solución a eso? A ver, ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Lo que falta es la formalidad del contrato, que prevemos que en los próximos días sea. Eso ya está en manos de SELEC y yo digamos, me he desligado un poco. O sea, sí va a llegar Car Power Ship. Sí va a llegar. A ver, nosotros no estamos preocupados porque llegue, porque llegue ahorita y apurar el tema, porque como le digo, hoy no tenemos la necesidad. El mes pasado estuvimos exportando energía a Colombia. Exacto. Entonces, no es que estamos en condiciones ahorita para necesitar la barcaza necesita ahorita. En este preciso momento. Okay. Yo lo que fui es quizás excesivo en el tema transparente de que yo ya tenía conocimiento de que estaba viniendo la barcaza, en donde teníamos dos oferentes nomás, y uno había propuesto venta y la barcaza es en New Jersey, que no era lo que se había solicitado. Entonces yo sabía que por ahí iba la cosa. Ministro, una cosa rápida. Mire, yo quiero que quede clarísimo. Más o menos dice usted que va a costar 15 centavos. ¿En cuántos que 14, lo van a vender? 14 centavos el kilovatio hora, 106 megavatios. Incluyendo el búnker que le vende el Estado ecuatoriano. Sí. No es que va a haber variación de precio, ni no tiene nada que ver con el precio internacional de petróleo ni nada. No. Ya, y estaría el combustible que va a usar es de nuestra propia generación, ¿no? ¿Verdad? De nuestra propia generación, no va a haber importación. En ya, perfecto. Costo de planillas, ¿cómo va la situación a partir de la utilización de barcazas? Está preguntando la gente, ¿va a subir las tarifas para los usuarios? No, las tarifas eléctricas no están previstas que se toquen. Usted se refiere a lo que paga el usuario. Exacto, o sea, la gente dice, bueno, por último, esas cosas técnicas a mí no me importan. A mí me importa si me van a llegar nuevamente planillas de 150, $200. No. A ver, digamos, primero que nada, yo no sé cuánto le sale la planilla a cada quien. Lo que nosotros determinamos, lo que está determinado. Pero usted dijo que iba a revisar las planillas, ¿no? Porque ciertas mediciones están medias raras, ¿no? Sí, lo que está determinado es el pliego tarifario. En ciertas mediciones que estaban medias raras, que yo me acuerdo la vez pasada que conversamos, hablamos de ese tema. Nosotros hicimos un análisis de toda la data de abril y resulta que el 75%, y esto es, digamos, quizás un cierto enojo hacia el tema, pero la mayoría de 75-80% de la gente que tenía un aumento mayor al 25% en su planilla de abril,
imagínense que se debía por deudas anteriores. Entonces, sobre ese otro 25% es lo que tenemos que hablar, que igual en CENEL eso es un mundo, 25% no es poco. Y ese 25% mucho se explicaba por temas de temperaturas más altas, y hay otro problema que tenemos que todavía no lo logramos identificar, de saber por qué hay cierta gente que sin ninguno de estos dos problemas dice que le está aumentando mucho. Identificar eso es difícil porque los medidores son medidores nuevos, inteligentes, muchos, que no debería estar pasando eso. Ministro, algo importantísimo que no es precisamente el tema de la barcaza, pero tiene que ver con los problemas que amenazan a Coca-Cola Sinclair. Claro. Que ya se ha anunciado que hay un plan de contingencia y que no sé cuántos millones de dólares va a costar, pero son casi 8 kilómetros que van a ser intervenidos. Pero tenemos información de que en el año 2021 se le contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que le dijo en el 2021, en esa época no sé si estaba era ministro del señor Santos, no me acuerdo. ¿Cuándo? En el 2021. No. Bueno, y Selec contrató al Cuerpo de Ingenieros y le advirtieron, mejor dicho, a Selec, bueno, esto va a pasar si no toman acciones inmediatamente, etcétera. ¿Qué ocurrió en 2021, 2022, 2023? Que los gobiernos no atendieron este informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que ya advertía la amenaza que se cernía en la Coca-Cola Sinclair. Jimmy, ¿Usted conoce ese informe? Sí. Jimmy, gracias por la pregunta, pues es muy válido entrar al tema de Coca-Cola y hablar sobre el mismo. A ver, aquí lo importante de entender es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hizo una asesoría técnica, en donde básicamente... De los Estados Unidos, ¿no? Sí, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Que es un ente técnico muy bueno y muy respetado en Estados Unidos y en el mundo. En todo caso, ellos con grupos de geólogos y hidrólogos analizaron el tema de la erosión regresiva. Y para que la gente entienda, la erosión regresiva del río Coca afecta a la captación, no a la central. Obviamente, si se afecta a la captación, estamos afectando a la central. Nada, pues. No, pero son dos temas diferentes. Porque yo estuviera mucho más preocupado que haya una erosión regresiva agua abajo de la central, en donde tengo la mayoría de la inversión y la mayoría de equipos. Aquí la captación siempre uno tiene espacio para trabajar, pero igual es un tema que hay que atacarlo con la urgencia que esto merece. El informe no es un informe, son varios informes, y es una asesoría técnica permanente que se ha dado, en donde básicamente ellos han estudiado el fenómeno para saber cuándo podría llegar esto a la captación. Y ellos, en un último informe que fue entregado hace un par de meses, hablan de 2 a 5 años. Pero ya en la postura de toma de decisiones, tanto 2 como 5 años es algo que para una obra que hay que construir es urgente. En función de eso, había un proceso que había sido levantado el año pasado, en donde hubo 8 oferentes. Yo hice revisar el proceso, yo hice ver si es que lo que estaba en esos diseños era construible a la fecha, y vi que sí era así. Entonces yo determiné que ese proceso sea rescatado y que se adjudique. Eso está por hacerse en estos días. Yo entiendo que ya está la recomendación para ser adjudicado al que haya ganado, que no sé cuál es, pero lo que yo hice es ese proceso anterior, rescatarlo, porque siendo la erosión regresiva un fenómeno dinámico en el tiempo, si yo esperaba a un nuevo diseño y otro proceso, lo que iba a pasar es que podía seguir avanzando y hubiera tenido el potencial riesgo de que ya no se pueda construir lo que se diseñó en ese entonces. Oiga, ministro, y para regresar, y no sé si ya cerrar el tema de la barcaza, porque tenemos un par de minutos más para hablar de vialidad. No hay el riesgo entonces de que le toca firmar el contrato al gerente de Selec, ¿verdad? Sí. ¿No hay el riesgo de que el funcionario no quiera firmar el contrato? No, yo no puedo hablar por el funcionario de Selec, me imaginaría yo que existía el riesgo, pero él es el que ha llevado el proceso y el que hemos hecho todo el due diligence, toda la debida diligencia, para saber. Ha estado desde el principio del proceso. Sí, por supuesto. Todo el equipo se metió de lleno. El Ministerio de Energía y Minas, cuando entramos, era un comité de crisis donde teníamos SENACE en un cuarto, Selec en otro cuarto, las distribuidoras en otro cuarto, porque acuérdense que teníamos problemas de comunicación muy fuertes con la ciudadanía, en donde no sabían el tema de los japoneses. Era un cuarto de guerra ese, y había un equipo que estaba Selec. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuándo se estima entonces ya firmado? Yo creo que la próxima semana. La próxima semana. Oiga, ministro, el tema, como el tiempo se nos termina, en el tema que no es menos importante, de vialidad, más del 50% de las vías. Solo quisiera algo de lo de Coca-Cola, porque hay muchos temas que se han hablado sobre Coca-Cola, y sí creo que es importante decir de que
hay gente que puede ver el vaso vacío y sí, estamos teniendo problemas con la captación y con sedimentos y hay problemas de construcción, unos pernos que debieron ser inoxidables, fisuras, una serie de cosas que están en un arbitraje legal y eso es ver el vaso vacío quizás, pero el vaso lleno también es 330 días, de 360 están generando 1000 megas, 1500 megas. Debemos de ya pasar la época en donde la obra era de un político y es una obra del país, que hoy hay que cuidarla y hay que hacerla generar todo lo que podamos. Ya, ahora, en el tema de vialidad, según los propios técnicos del ministerio, más o menos el 50% de las vías necesitan ser intervenidas, tienen algún problema, etcétera. ¿Tiene la plata el Ministerio de Obras Públicas para reparar las vías? No, mire, ¿No tiene la plata o no es el 50%? No tenemos la plata para hacer todo lo que la brecha de infraestructura de este país tiene. Ya. La brecha de infraestructura en vialidad implicaría que nosotros deberíamos estar gastando desde hace años aproximadamente 1.000 millones de dólares, más o menos 1% del PIB o un poquito menos del PIB anualmente para mantenimiento de las vías. Ya. Eso no se ha hecho. En el momento en que usted deja de gastar en mantenimiento, en los subsecuentes años usted empieza a tener que gastar en rehabilitación o reconstrucción y eso es un dólar que es mucho más caro. En función de eso, yo no le voy a mentir a la gente, no vamos a poder cerrar la brecha de infraestructura en estos 6 meses, imposible. Entonces, nosotros cuando entramos al gobierno hemos tenido varias crisis, la de seguridad que es conocida, pero también tuvimos la económica, tenemos una crisis de infraestructura, crisis energética. La principal para solucionar muchas de esas crisis es la económica. Entonces, en función de eso y con todos los esfuerzos que se han hecho y que los ciudadanos lo están haciendo, necesitamos ahora pasar al momento de gastar inversión pública en infraestructura. Y eso es lo que vamos a hacer. Ministro, ¿y cuánto se puede invertir en estos primeros 6 meses? Porque lamentablemente este gobierno tiene un récord negativo. Es el peor cumplimiento de ejecución del plan anual de inversión de los últimos 7 años. Por eso le pregunto, dentro de su ministerio, porque mire, nosotros lo decíamos en este espacio, el señor Luque está acá, al frente de los 2 ministerios más jodidos que tenemos en este país, la crisis eléctrica y la crisis derivada de lo que fue el invierno que nos dejó bastante complicado el tema de la vía. En su ministerio, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cuánto se ha podido invertir este año? Omar, pero tenemos que partir de un concepto que es básico. Si el país, si la caja fiscal no tiene fondos, el día de mañana... Pero se ha recaudado más, ministro. Yo sé, pero se ha recaudado más recién ahora, en estos últimos 2 meses. Entonces usted está hablando de los primeros 6 meses. Entonces, dentro de esos 6 meses, están esos 2 meses de recaudación. Ya, pero de diciembre, hablemos acá en general. El porcentaje de ejecución, ¿cómo se mide? Se mide por devengado y se mide por certificaciones presupuestarias y por lo que uno logre pagarle a los contratistas, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos asumiendo con contratos, por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional, que yo lo asumo con un 60%? Que por cierto, va a haber cierre de 52 horas, que la gente tiene que estar atenta este fin de semana. Vamos a informarle, vamos a hacer llegar para que pueda comunicarle a la gente, porque sí es importante. El puente de la Unidad Nacional lo encontramos al 60% de avance físico. ¿Sí sabe cuánto se había pagado? No. 0. Nada. Recién pagar anticipo, ¿eso cuenta como devengado? No, no cuenta. Entonces, teníamos problemas como esos arrastrados en todos. Hoy estamos reactivando la fase 1 del municipio de Puerto Viejo. Hoy podemos decir que después de 2 gobiernos que no tuvieron comités de reconstrucción, hemos tenido 3 comités de reconstrucción y se van a hacer la obra del mercado de Calceta, que se cayó en el terremoto, la fase 3 el alcantarillado de Chone, el puente Quimís, el puente Lodana, y estamos retomando los fondos de la reconstrucción que habían sido olvidados por tanto tiempo. En función de eso, estamos cogiendo un tema en donde estamos reactivando proyectos existentes. El paso lateral de Guaranda no se había avanzado con las expropiaciones. Entonces, sin avanzar con las expropiaciones, ¿cómo le doy porcentaje de ejecución a la obra? El quinto puente ya vamos a hablar, pero hablemos de lo que usted me está preguntando. ¿Cómo ¿Cuánto se ha podido invertir? ¿Cuánto se ha podido invertir? Ahorita creo que estamos con un porcentaje de ejecución de 25 al 30%, que es bajo para los 6 meses que llevamos, pero que arrastra el tema de que si no hay fondos y tengo planillas atrasadas, hay que pagar a los proveedores. No solo que hay que pagar, pero sino que no puedo ir devengando los porcentajes que debiera estar haciendo. Ahora estamos un poco más al día y esperamos ponernos más al día para arrancar todo, para que esas obras se vayan ejecutando conforme el cronograma. Y otro tema, el cuco de las obras suspendidas por este mismo tema.
Las obras suspendidas no te generan devengado, no te generan porcentaje de ejecución y nacen de temas de no había plata para pagar. Si al principio no había plata para pagar sueldos ni siquiera. Ahora ya hay plata. En un par de minutos, porque se nos voló el tiempo, ¿el quinto puente se hace o no se hace? Sí, sí se hace. Aquí, mire, lo más importante de saber es que el quinto puente tiene estructuraciones financieras y nosotros hemos hecho nuestras propias estructuraciones y en todas ellas hay un aporte estatal requerido por la magnitud de la obra, etcétera. Pero entonces, va a ser concesionado, por supuesto. Sí, estamos avanzando en el proceso con la APP. Tenemos una estructuración de proyecto que se está haciendo con un estudio de tráfico nuevo, que era lo primordial. Pero en paralelo también estamos contemplando seriamente y analizando seriamente empezar con obra pública el proyecto, porque siempre va a necesitar un aporte estatal. Entonces ese aporte estatal lo podemos empezar con obra pública estos años. Bien, gracias al ministro Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, ha estado hoy día con nosotros. Importante la entrevista. En todo caso, yo valoro que usted dé la cara, ministro. Muchas gracias. Porque después de del tema de la barcaza, con tanto lío generado hace un par de días, era importante que escucharlo.